Tras bambalinas del campo de batalla, el gobierno de Hitler estaba construyendo en secreto armas que tenían el potencial de cambiar el curso de la guerra. Desde el caza a reacción Mi-262, que podía volar más rápido que cualquier cosa que tuvieran los aliados, hasta las minas magnéticas que explotaban de la nada. Estas tecnologías estaban mucho más allá de lo que se esperaba en esa época. En este video, te vamos a revelar 15 tecnologías nazis que eran tan avanzadas que, con el tiempo, fueron prohibidas. ¿Podría un avión desarrollado en la Alemania nazi ser el ancestro de los bombarderos furtivos de hoy en día? El Horten Jo 229, creado casi al final de la Segunda Guerra Mundial por los hermanos Horten, era increíblemente avanzado para su época. Fue la primera aeronave en combinar motores a reacción con un diseño de ala volante, capaz de alcanzar velocidades de más de 600 millas por hora y altitudes de casi 10 millas. Su uso de materiales de madera y pegamento de carbono ayudaba a reducir su visibilidad en el radar. Este no era simplemente otro avión experimental de guerra. Cuando las fuerzas de Estados Unidos recuperaron un prototipo, reconocieron su diseño innovador. Elementos de este influirían más tarde en el bombardero furtivo B-2 Spirit de Estados Unidos. Northrop Grumman incluso construyó una réplica para estudiar sus características. Algunos historiadores creen que, de haberse desplegado antes, podría haber alterado el rumbo del combate aéreo durante la guerra. Pero si pensabas que un bombardero furtivo era impresionante, ¿qué me dices de una bomba que podía pensar por sí misma, décadas antes de que las armas inteligentes se hicieran realidad? Durante la Segunda Guerra Mundial, surgió un desarrollo tecnológico muy importante, la Fritz X. Esta bomba guiada de 3.450 libras fue una de las primeras armas de precisión, controlada a distancia por radio. Los ingenieros alemanes la equiparon con aletas de cola y un sistema de guía, lo que permitía dirigirla en pleno vuelo. Lanzada desde más de 20.000 pies de altura, podía penetrar hasta 28 pulgadas de acero, representando una gran amenaza para los objetivos navales. En 1943, sorprendió a las fuerzas aliadas con su precisión y efectividad. La Fritz X no necesitaba un objetivo visual después de ser soltada, lo que aumentaba su impacto. Los historiadores a menudo la reconocen como la primera bomba guiada de verdad, influyendo en el desarrollo de las tecnologías modernas de ataque de precisión. Marcó un antes y un después en la guerra aérea. ¿Crees que la Fritz X fue un vistazo a la guerra de precisión de hoy o un paso aterrador y demasiado avanzado para su tiempo? Comenta y platica conmigo. Ahora, imagina máquinas a control remoto en el campo de batalla en los años 40. ¿Ciencia ficción? Pues no tanto. Esto no era un robot o un juguete de videojuego. Era una innovación muy seria en la tecnología del campo de batalla. La mina sobre orugas Goliath parecía un tanquecito en miniatura, pero llevaba una carga explosiva muy potente. Diseñada para transportar entre 133 y 220 libras de explosivos, se controlaba a distancia con un joystick y un cable. En los años 40, las fuerzas alemanas desplegaron este vehículo a control remoto para limpiar minas, demoler y neutralizar tanques o búnkeres enemigos. La Goliath operaba pegada al suelo. Se movía silenciosamente y era lo suficientemente compacta para maniobrar a través de trincheras y escombros. Una vez posicionada cerca de un objetivo, detonaba para cumplir su misión. Se produjeron más de 7.000 unidades, convirtiéndola en uno de los primeros ejemplos de guerra robótica. Hoy en día, los ingenieros todavía estudian su diseño como un precursor de los modernos sistemas no tripulados y drones militares. Aunque tenía sus limitaciones, como la vulnerabilidad de sus cables de control y su movimiento lento, demostró que la tecnología de combate a control remoto era factible e impactante. Pero la velocidad era la nueva obsesión. ¿Y si los alemanes hubieran construido un jet impulsado por cohete que dejaba en el polvo a cualquier avión aliado? El Messerschmitt.
M-163 Comet parecía más un misil que un avión. Construido por las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, era un caza a reacción impulsado por cohete que alcanzaba velocidades de casi 700 millas por hora, más rápido que cualquier caza aliado. El P-51 Mustang no podía igualar su velocidad. Despegaba casi en vertical y desaparecía antes de que el radar pudiera fijarlo. Equipado con 2 cañones automáticos de 1.18 pulgadas, estaba destinado a atacar a los bombarderos aliados, aunque su velocidad extrema dificultaba apuntar con precisión. La mayoría de los ataques ocurrían en pasadas muy rápidas. Su mayor limitación era su combustible, altamente volátil y difícil de manejar. Había riesgos de seguridad incluso antes de despegar. Después de su corta combustión, se convertía en un planeador, lento y expuesto durante el descenso. Aún así, se construyeron más de 300, ya que el comando alemán esperaba que cambiara el futuro del combate aéreo. El M-163 estableció récords de velocidad y dejó una huella imborrable en la historia de la aviación. Y sin embargo, no toda la ingeniería nazi se elevó a los cielos. Alguna se enterró en los mismos acantilados de Europa, esperando. Antes de seguir explorando, tengo una petición especial de 10 segundos para todos los que me escuchan. Si pueden ayudarme de alguna manera, simplemente activen la campanita de notificaciones y píquenle a ese botón de suscribirse. Ayuda muchísimo a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato hecho? La batería de Longues-sur-Mer, construida por las fuerzas alemanas en los acantilados de Normandía, era una parte clave del muro atlántico construido bajo el mando nazi. Albergaba 4 cañones navales de 6 pulgadas en búnkeres reforzados, destinados a detener a los barcos aliados antes de que llegaran a la costa. Cada cañón tenía un alcance de casi 12 millas y estaba conectado a un búnker de control con telémetros y puestos de observación. El día el 6 de junio de 1944, la batería se enfrentó a los barcos aliados. Los buques de guerra británicos respondieron con fuego pesado, sometiendo el área a un combate intenso. A pesar de los daños, algunos cañones continuaron funcionando. Finalmente, las fuerzas británicas que avanzaban desde la playa Gold capturaron el sitio. La durabilidad de la batería reflejaba la escala de la construcción en tiempos de guerra. Hoy, sus búnkeres aún están en pie, desgastados pero intactos, como recordatorios de un capítulo fundamental de la historia. Entonces, ¿cuál es el límite de la ambición? Al parecer, ni la Tierra misma. ¿Pudieron los nazis haber apuntado al espacio? ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros alemanes diseñaron un concepto de aeronave que teóricamente podría alcanzar el espacio cercano y cruzar el Atlántico, conocido como el Silbervogel, o pájaro de plata? Era un avión espacial suborbital diseñado para despegar desde Europa, viajar por el borde de la atmósfera en una serie de planeos a alta velocidad y potencialmente lanzar un ataque de largo alcance. El diseño implicaba un trineo impulsado por cohetes para propulsar la aeronave al espacio cercano, permitiéndole alcanzar velocidades hipersónicas. Su trayectoria lo haría extremadamente difícil de interceptar con las defensas existentes. El concepto incluía una fase final de descenso seguida de un aterrizaje planeado en territorios aliados de Alemania. Lo sorprendente es que la ciencia detrás del concepto era factible. Utilizaba principios similares a los que más tarde se aplicaron en el programa del transbordador espacial de la NASA. Sin embargo, debido a los recursos limitados, la inestabilidad de la guerra y el cambio de prioridades, el proyecto nunca pasó de los planos. Aún así, resalta lo adelantadas que estaban algunas ideas aeroespaciales, incluso si nunca se realizaron. Y hablando de alcanzar nuevas alturas, literalmente, ¿qué hay del cohete que no solo aterrorizó ciudades, sino que también llegó al borde del espacio? El cohete Umbo 2 fue el primer misil balístico de largo alcance
y el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar el borde del espacio. Desarrollado en secreto por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, marcó un cambio radical tanto en la guerra como en la tecnología espacial. Viajando a más de 3.500 millas por hora, impactaba en sus objetivos sin previo aviso. Su aproximación silenciosa lo hacía difícil de detectar o defender. El cohete contaba con avanzados motores de combustible líquido, lanzamiento vertical y vuelo suborbital, tecnología muy por delante de su tiempo. El proyecto fue dirigido por Wernher von Braun, un ingeniero talentoso pero controvertido. Después de la guerra, fue llevado a Estados Unidos a través de la Operación Paperclip, y más tarde desempeñó un papel principal en la NASA, ayudando a diseñar el cohete Saturno V, que permitió los viajes espaciales tripulados a la Luna. El hombre que alguna vez ayudó a construir un arma poderosa, más tarde contribuyó a uno de los mayores logros científicos de la humanidad, la exploración espacial. Pero las ambiciones no se detuvieron en Londres. ¿Y si estuvieran planeando bombardear Nueva York desde el otro lado del océano? Aunque la Alemania nazi se centró principalmente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, también existían planes para desarrollar bombarderos de largo alcance capaces de llegar a Estados Unidos. Uno de esos conceptos fue el America Bomber, una iniciativa estratégica lanzada a principios de los años 40 para diseñar aviones que pudieran volar más de 3.600 millas desde Europa hasta la costa este de Estados Unidos, completar una misión y regresar. El objetivo era demostrar su alcance y afectar la moral estadounidense. Varios fabricantes de aviones, incluido Messerschmitt, trabajaron en prototipos. El Messerschmitt Me-264 fue el más avanzado, con una velocidad máxima proyectada de 310 millas por hora y la capacidad de transportar más de 6.600 libras de bombas. Sin embargo, tuvo problemas mecánicos, una eficiencia de combustible limitada y defensas inadecuadas. También se consideraron otros diseños de Junkers y Henschel, pero nunca pasaron de la fase de pruebas de prototipos. A medida que avanzaba la guerra y los recursos de Alemania disminuían, el proyecto fue abandonado. Aunque ninguno de estos aviones llegó a volar en misiones operativas, el plan refleja la escala global del pensamiento estratégico durante el conflicto. Y mientras los aliados se enfocaban en flotas de bombarderos, los nazis experimentaban con híbridos voladores tipo Frankenstein. ¿Qué esperaban lograr? Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania bajo el liderazgo nazi desarrolló el Mistel, un sistema de aeronaves único y avanzado. Consistía en un avión de combate montado sobre un bombardero no tripulado, modificado para llevar una gran carga explosiva. El piloto controlaba ambas aeronaves durante el vuelo, las guiaba hacia un objetivo y luego soltaba el bombardero para que continuara por su cuenta. El caza luego regresaba a la base. El bombardero fue diseñado para atacar objetivos fortificados como búnkeres, puentes y buques de guerra. Aunque tuvo éxito en las pruebas, el sistema presentaba desafíos prácticos. Era difícil de lanzar, tenía una gran demanda de combustible, y era difícil de maniobrar debido a su tamaño. Para cuando el sistema estuvo operativo, la guerra ya había cambiado en contra de Alemania. El Mistel tuvo un uso limitado, pero reflejó el nivel de innovación que se buscaba en el desarrollo de armas al final de la guerra. No se trataba solo de aviones y bombas. Las armas de infantería también estaban evolucionando. ¿Te imaginas si un solo soldado pudiera derribar un avión? ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue uno de los primeros intentos de un arma antiaérea portátil? En la fase final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania desarrolló un prototipo llamado Fliegerfaust, también conocido como el puño aéreo. Su objetivo era permitir que la infantería atacara aviones que volaban a baja altura. La versión probada, conocida como Fliegerfaust B, tenía 9 cañones y lanzaba pequeños cohetes con cargas explosivas. Estos proyectiles estaban diseñados para dispersarse en el aire y alcanzar aviones que volaran a unos 1.300 pies de distancia. Sin embargo,
El sistema tenía limitaciones. Los cohetes eran lentos, difíciles de apuntar y carecían de precisión. Para cuando estuvo listo para su uso, los aviones aliados volaban más rápido y más alto, lo que reducía su efectividad. Como resultado, tuvo poco o ningún uso en combate activo. Aunque el puño aéreo no tuvo éxito como arma de campo, representó un esfuerzo temprano hacia los sistemas antiaéreos portátiles, una tecnología que desde entonces se ha convertido en un estándar en la defensa militar moderna. Pero la potencia de fuego bruta es solo la mitad de la batalla. ¿Qué hay de los secretos? ¿Podría una máquina encriptar órdenes tan bien que casi gana la guerra? La máquina Enigma era la herramienta de cifrado ultrasecreta de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, utilizada para encriptar todo, desde rutas de submarinos hasta órdenes de batalla. Se basaba en rotores giratorios y un sistema de tablero de clavijas para generar más de 150 quintillones de combinaciones, lo que la hacía parecer indescifrable. Incluso con una máquina capturada, la configuración cambiaba a diario, lo que hacía que la decodificación fuera extremadamente difícil. Sin embargo, los descifradores de códigos aliados en Bletchley Park, en Inglaterra, finalmente la descifraron utilizando las primeras computadoras y un análisis persistente. Una vez descifrada, Enigma dio a los aliados acceso en tiempo real a los planes del enemigo. Este avance reveló movimientos de tropas y ubicaciones de los U-Boot. Muchos historiadores creen que ayudó a acortar la guerra hasta en 2 años, y que pudo haber salvado innumerables vidas. Si te encanta explorar el filo prohibido de la tecnología y los secretos que la historia intentó enterrar, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita. Tenemos más historias que no llegaron a tus libros de texto. Ahora, pasemos de la decodificación a la detección. ¿Podría el sonido mismo convertirse en un arma para destruir a distancia? Aunque la Alemania nazi se centró principalmente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, también existían planes para desarrollar bombarderos de largo alcance capaces de llegar a Estados Unidos. Uno de esos conceptos fue el America Bomber, una iniciativa estratégica lanzada a principios de los años 40, para diseñar aviones que pudieran volar más de 3.600 millas desde Europa hasta la costa este de Estados Unidos, completar una misión y regresar. El objetivo era demostrar su alcance y afectar la moral estadounidense. Varios fabricantes de aviones, incluido Messerschmitt, trabajaron en prototipos. El Messerschmitt Me-264 fue el más avanzado, con una velocidad máxima proyectada de 310 millas por hora y la capacidad de transportar más de 6.600 libras de bombas. Sin embargo, tuvo problemas mecánicos, una eficiencia de combustible limitada y defensas inadecuadas. También se consideraron otros diseños de Junkers y Henschel, pero nunca pasaron de la fase de pruebas de prototipos. A medida que avanzaba la guerra y los recursos de Alemania disminuían, el proyecto fue abandonado. Aunque ninguno de estos aviones llegó a volar en misiones operativas, el plan refleja la escala global del pensamiento estratégico durante el conflicto. Y mientras los aliados se enfocaban en flotas de bombarderos, los nazis experimentaban con híbridos voladores tipo Frankenstein. ¿Qué esperaban lograr? ¿Qué pasaría si uno de los cazas a reacción más avanzados de la Segunda Guerra Mundial hubiera existido pero llegado demasiado tarde para cambiar el resultado? Esa es la historia del Messerschmitt. Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Introducido por la Alemania bajo el liderazgo nazi en 1944, el Me-262 estaba muy adelantado a su tiempo. Con 2 motores a reacción, podía alcanzar velocidades de más de 540 millas por hora, lo que lo hacía casi 100 millas por hora más rápido que los aviones aliados. Los pilotos que se lo encontraron en combate lo describieron como extremadamente difícil de interceptar. Armado con 4 cañones de 30 milímetros y capaz de llevar cohetes, el avión fue diseñado para atacar a los bombarderos aliados y cambiar el combate aéreo en Europa.
Aunque tuvo cierto éxito, se desplegó demasiado tarde para tener un gran impacto. Los retrasos en la producción, la escasez de recursos y un cambio estratégico, impulsado por la exigencia de Hitler de usarlo como bombardero, frenaron su verdadero potencial. Para cuando llegó al frente en números significativos, los aliados ya avanzaban en todos los frentes. Pero, ¿de qué sirve un avión rápido o una bomba inteligente si no puedes ver al enemigo? ¿Podían los soldados en los años 40 luchar en la oscuridad? ¿Cómo operaban los soldados alemanes con poca luz durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que la visión nocturna se convirtiera en equipo militar estándar? A principios de los años 40, Alemania comenzó a probar algunos de los primeros dispositivos de visión nocturna por infrarrojos del mundo. Uno de los sistemas más reconocidos fue el Vampir, una gran mira infrarroja montada en rifles como el Sturmgewehr 44. Este sistema incluía una batería en una mochila y un foco infrarrojo que iluminaba objetivos invisibles para el ojo humano, pero visibles a través de la mira. El equipo era pesado, de casi 30 libras, y difícil de mover, especialmente durante el combate. Sin embargo, en ciertas condiciones, como en terreno plano por la noche, mejoraba la visibilidad de la infantería. Alemania también probó sistemas infrarrojos en tanques. A los tanques Panther se les instalaron grandes reflectores y ópticas infrarrojas, como el sistema FG 1250, para mejorar las capacidades de puntería nocturna. A pesar de los resultados prometedores, la tecnología se desplegó demasiado tarde y en cantidades limitadas para influir en el resultado de la guerra. Solo un pequeño número de unidades recibió este equipo antes de que terminara el conflicto. Aunque tempranos e imperfectos, estos experimentos marcaron un paso importante en el desarrollo de los sistemas modernos de visión nocturna, demostrando que la guerra del futuro no se limitaría a las horas del día. Finalmente, imagina armas tan sigilosas que no volaban, no disparaban ni hacían ruido, solo esperaban en silencio bajo el mar. Alemania desarrolló minas navales magnéticas durante la Segunda Guerra Mundial, como un gran avance en la guerra submarina. A diferencia de las minas de contacto tradicionales, estos dispositivos permanecían inmóviles bajo la superficie y respondían a las alteraciones en los campos magnéticos causadas por los barcos que pasaban. Cuando se desplegaron por primera vez en 1939, tomaron a los aliados por sorpresa. Varios barcos británicos sufrieron daños cerca de sus puertos sin ningún contacto directo. La confusión reinó hasta que se recuperó una mina intacta después de que llegara a la orilla. Esto permitió a los científicos británicos estudiar su diseño y desarrollar contramedidas. Una solución fue la desmagnetización, que consistía en desmagnetizar los barcos, usando cables para reducir su firma magnética y evitar activar las minas. Estas minas magnéticas demostraron lo avanzada que se había vuelto la ingeniería de guerra de Alemania. Eran capaces de atacar sin ser vistas ni tocadas, basándose únicamente en la presencia del campo magnético de un barco. Aunque su uso representó una seria amenaza para las operaciones navales aliadas, las contramedidas oportunas ayudaron a limitar su impacto general. Si una de estas armas se hubiera desplegado antes, ¿cuál crees que podría haber cambiado el resultado de la Segunda Guerra Mundial? Deja tu teoría en los comentarios. Si el video de hoy te pareció interesante, no dudes en darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Asegúrate de ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Seguro te van a encantar el contenido que traemos. Por favor, déjanos un comentario sobre qué país te gustaría que exploráramos a continuación. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.